Bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad. Nos encontramos en el partido de Lomas de Zamora, en el conurbano sur de la provincia de Buenos Aires, y hoy les vamos a mostrar nada más y nada menos que los lugares donde vivíamos, la casa y el departamento donde vivíamos con Juan antes de salir de viaje. Pero eso no es todo, así que quédense hasta el final del video que tenemos una sorpresa para ustedes. De paseo, vamos a salir a dar unas vueltas porque hoy no se trabaja, hay que descansar un poco después de toda esta semana ardua. Ardua semana de trabajo y ahora vamos a pasear por el conurbano, pero primero Flor me dijo hoy a la mañana tenemos que actualizar el tema de los repuestos, que por suerte nuestro amigo Walter de Oroño Repuestos de allá de Rosario, San Lorenzo, me mandó mensaje. Este muchacho le vamos a mandar un abrazo porque es sponsor oficial de Rodando hacia la Libertad desde el momento cero. Tal cual, desde el cero. Es un genio. Siempre nos ayudó y bueno, el otro día me dijo Juancito, llegaron los proveedores, llegó el distribuidor. O sea, me mandó foto. Tenemos la paleta del radiador, tenemos la viscosa, tenemos la Poli B, me compró también retén Rulemán de rueda trasera, compramos dos por las dudas. Y nos estaba faltando un repuesto que es en donde enrosca la viscosa, que me di cuenta gracias a un video de YouTube que vi el otro día. Así que solo estamos esperando un solo repuesto y lo otro ya casi estamos. Pero quiero aclarar y agregar que Walter nos regaló 3/4 parte de lo que sería el presupuesto de los repuestos. No, un genio, pero gracias Walt. La verdad que no hay que dejar de decirlo porque nos viene ayudando desde que nosotros salimos de viaje hace casi 5 años, que viene ahí haciéndonos el aguante. Y bueno, y estaba de vacaciones cuando... Estaba de vacaciones, estaba en Brasil con las patas en el mar y mandándome mensaje que Juancito haga los repuestos, hablando con los proveedores, así que un genio. Le mandamos un abrazo a él, a su familia, y no solo a él, sino que a César también allá en Colombia, que está con su familia. Él tiene su vida y se está moviendo, está buscando el radiador. Me mandó fotos, me dice Juancito, parece que lo conseguimos, me están pidiendo seña. Le dije, ya te transfiero, me dice, no, olvídate, yo pongo la plata acá, después cuando viene me lo dan. Así que estamos definiendo solo el radiador, que ya es 100%, ¿cómo decirlo? En realidad ya está reservado. Ya está reservado, hay que esperarlo. Y Walter en estos días me va a responder a ver si encuentra este tipo de el repuesto este que es como una estrella que no sé cómo se llama, si no lo voy a ir a buscar yo por acá, por Lavallol. Espectacular, pero lo mejor es que Juan se dio cuenta que faltaba ese repuesto mirando videos, investigando, y si no se hubiese dado cuenta, hubiésemos llegado a Colombia y nos hubiese faltado un repuesto. Claro, el tema es que se rompió la camioneta allá y nosotros al otro día volamos. Me dio tiempo de sacar las cosas, en realidad ya estaban arrancadas, no tuve que sacar nada. Y de acá, desde Buenos Aires, miraba la foto para entender qué es lo que se nos había roto. Y así fue que mirando un videito dije, mirá, si no me daba cuenta de este repuesto íbamos a viajar hasta allá y me iba a tener que movernos allá buscando ese repuesto que tal vez no lo íbamos a conseguir. Así que esta es la actualización de cómo están los repuestos de la Merche, porque hay muchas personas que nos escribieron ahí preocupados para ver cómo veníamos, así que gracias por la preocupación. Sí. Y gracias a todos los que nos están ayudando, porque Walter, la verdad, un genio, y César también, porque está allá en Colombia y nos está ayudando. Siempre lo que remarcamos es a la generosidad y buena onda del ser humano. Gracias. Parece Las Vegas. Las velas. Las Vegas, mirá. El bingo de Adrogué. El Boulevard Shopping. McDonald's. Antiguamente estaba Panchito Bahía ahí, que salíamos de boliche. Ay, que pongan en los comentarios. Que nos veníamos a comer unos panchitos y a seguir tomando cerveza cuando éramos pibes. Y acá enfrente el Carrefour. Pongan en los comentarios si alguien es de la zona y conoció el antiguo Panchito Bahía, que era un buen lugar cuando salías de bailar para comerte un bajonazo. Claro, porque acá estaba el Diosa Gaia, estaba el Eterno, que veníamos con 12, 13 años. Miren dónde es que estamos. Estamos en Remedios de Escalada, una localidad perteneciente al conurbano bonaerense, y en estos edificios vivimos nosotros durante varios años. Ahí arriba. ¡Ay, en este, ¿no? Recuerdo, aquella era nuestra ventana, sí. No, yo estacionaba mi Forca acá adelante, y para los vecinos que estaban acá siempre
mirando hacia afuera, porque este es un barrio donde mayormente vive gente mayor. Se hacían un espectáculo con nosotros. Estas fotos son de entre el 2015 y el 2017, cuando vivíamos en este departamento en Escalada. En esa época yo tenía un 4K que luego se transformó en la Merche, y este era un mural que hizo Juan en el techo de nuestra habitación. Enfrente de las vías del tren. Las vías del tren, precisamente son los talleres del ferrocarril Roca, acá en Escalada. Exacto, y a partir de las 4:30 de la mañana ya empezaba a sonar la bocina del tren que arrancaba y nosotros escuchábamos todo, así que dormíamos bastante mal, me acuerdo que cuando vivíamos acá. Eso y las canchas de fútbol que también arrancaban bastante temprano con el gol y todos los sonidos pertinentes. Qué loco, vinimos a dar una vuelta por toda esta zona que fue nuestro hogar durante varios años. Después vivimos en Lomas de Zamora y ahora vamos a pasar para esa zona, así también recorremos la zona en donde vivimos por allí durante varios años. Escuchen. Estamos sobre el puente. Esta estación es inmensa porque tiene los talleres justamente de los trenes. Aquí está la estación propiamente dicha. Aquí yo venía a tomarme el tren todas las mañanas cuando no me iba en auto al trabajo, a la pileta. Y por allá están los edificios de los talleres. Más atrás están los galpones en donde se reparan a los trenes. Aquí también se le puede hacer mantenimiento a los trenes. No lo había visto nunca eso. Miren que uno no presta tanta atención cuando vive en estos lugares. Esta estación fue construida, en realidad los talleres fueron construidos en 1901 y en 1902 empezó a funcionar la estación de trenes de Remedios de Escalada, que en ese momento se llamaba Talleres, ahora se llama Remedios de Escalada. Estos talleres se construyeron, por supuesto, que para darle mantenimiento a los trenes, pero también para atender lo que era la saturación de otras estaciones de talleres, que eran la de Barracas y la de Estación Sola, que tenían otros talleres. Y los primeros usuarios de esta estación, que es la estación actual de Remedios de Escalada, fueron los mismos obreros que trabajaban en este taller. Qué lindo recuerdo, gurisa. Y sabés que lo más lindo es que siempre estamos juntos, nosotros dos, acá o allá. Como dice nuestro tema, lo más importante es viajar con vos. ¡Sí! Nosotros vivíamos en los edificios de ahí y yo venía caminando todo por aquí y me iba a tomar el tren a la estación, así que esa era una de las mejores características de la ubicación en donde estábamos. Estábamos muy cerca del tren. Otra cosa que está bastante piola es que teníamos este parque bien cerquita para venir a distraernos, a estar un poquito afuera, porque vivíamos en un departamento y no teníamos patio en ese momento. Este es el centro de Remedios de Escalada, es súper chiquitito, pero qué recuerdos, por favor. Acá veníamos a hacer las compras. La verdad que es un barrio, por lo menos mientras nosotros vivimos acá, era bastante tranquilo, nos gustaba vivir acá. ¿Se puede decir que es un barrio de jubilados? Puede decirse. Sí. Otra cosa que tenía muy buena de vivir en Remedios de Escalada es que geográficamente se encuentra un poco más cerca de Capital Federal que Lomas de Zamora, Claypole, donde yo vivía antes con mis padres, etc. Entonces eso permitía que cuando yo tenía que viajar a mi trabajo todos los días, de lunes a sábado, fuese más accesible y no tuviese que viajar tanto. Tenía que viajar igual más de una hora, pero capaz que en Claypole tenía que viajar casi 2 horas, en Lomas 1 hora y media, o sea que era más accesible. Nos encontramos en la localidad de Banfield, porque estamos yendo para Lomas de Zamora y quería mostrarles este detalle que es muy normal dentro de lo que es el conurbano bonaerense, y son las calles de empedrado. El empedrado en Buenos Aires data de la época colonial, así que imagínense
lo bueno que es este material, que todavía resiste. Hay muchos barrios en donde se ha levantado y se ha pavimentado, y hay otros que los mismos vecinos han pedido que el empedrado no se levante para mantener la fachada del barrio tal y como era, ¿no? Para poder conservarla. Y no solo eso, Gurisa, porque mira, estamos yendo a 2 por hora con el empedrado. ¿Esto llega a estar asfaltado? Es una pista de carrera. La técnica del empedrado se utilizaba con las piedras del río y también con cantos rodados, y la utilizaban muchísimo porque era económica y además permitía el buen filtrado del agua. Así que quiero que ustedes me cuenten y pongan acá abajo en los comentarios si en la zona donde viven existen todavía algunas calles de empedrado, y en el lugar del mundo en donde estén, coméntenos si conocen esta técnica, si la tienen, porque tal vez sea algún país que también fue colonizado igual que nosotros, y estas cosas se repiten en muchos lugares, así que los leo en los comentarios. Ya estamos en Lomas de Zamora, ya estamos muy cerca de la zona en donde vivíamos antes de salir de viaje. Estamos a la vuelta. Así es, Gurisa, en realidad salimos a dar una vuelta y pasamos por nuestra primera casa. Ahora estamos pasando por nuestra segunda casa, que fue el último lugar en donde vivimos antes de salir de viaje. Carlos Nicora 274. Cuántos recuerdos lindos. Y no solamente vivíamos ahí, sino que ahí se formó todo la idea de salir a viajar de manera permanente, y se construyó nuestro hogar de cero, porque en la puerta de nuestra casa se construyó, se camperizó la Merche. Exactamente, mirá, estamos, pará, mantenete. Qué cambiado que está este lugar, ¿ya pasamos? No, ahí estoy perdida. Mirá, déjame. Entre estos 2 árboles que están acá, metíamos a la Merche, y este frentecito, el del lado derecho que tiene la lona negra, esa era nuestra casita. Claro, porque nosotros sacamos todo porque no podíamos dejarlo. Esta era nuestra casa, yo no puedo creer. Acá la Merche estaba estacionada. Acá la primera vez que la trajimos a la Merche quedó aquí. Les voy a poner algunas fotos de cómo era nuestra casita por dentro. Así la teníamos cuando vivíamos ahí. Este era nuestro patiecito, y estos eran los murales que Juan hizo en la casa, que antes de irnos los tuvimos que tapar, pero los disfrutamos un montón. Qué lindo, lindo barrio y lindos vecinos. Sí. ¡Esa era nuestra casa! Sergio, un beso grande, que lo queremos un montón. Sí. Acá vive el profe, acá a la vuelta, el profe de guitarra que me hizo... Y acá al fondo Silvita, nuestra amiga que tenía 90 años. ¡Silvita! Silvita, ay, que las mejores empanadas fritas del mundo. Qué rico. Bueno, qué barrio. Acá está la casa del profe, el mejor profe de guitarra del mundo, que me hizo a mí una guitarrista eximia. Me hizo estudiar guitarra y me invitó a mí, tocamos una vez juntos, vos, yo y él, todos en un bar, ¿te acordás? Sí, en la fiesta de fin de año. ¡Te queremos, profe! Sí, un genio. Y Romy, la esposa, también, otra genia. Estos locos, van a decir los vecinos, pasaron unos locos a los gritos. Paseo tranqui el de hoy porque teníamos ganas de dar vueltas por acá. Y bueno, sucedió de venir a recorrer los lugares en los que vivimos antes, pero ahora lo vemos con otra cara, porque lo vemos con los ojos del turista, que ya no vivimos acá, y entonces es como que algunas cosas se valoran un poco más que cuando uno vive en el día a día en este lugar. Quería aprovechar el momento para agradecerles a ustedes la onda que le están metiendo, por apoyarnos, por ver los videos, por sus mensajes, por a cada uno de ustedes que está reproduciendo videos anteriores, viendo las publicidades para que se puedan monetizar. Gracias. No quiero dejar de mencionarlo porque realmente para mí es muy importante y no quiero dejarlo pasar desapercibido. También quiero contarles que cada vez me siento un poco mejor por este tratamiento que estoy haciendo con Angie, con Ángeles, un ser consentido en Instagram, que realmente yo se lo dije hace 2 días en la última sesión que tuve hasta ahora, ¿no? Porque voy teniendo periódicamente, ella me va renovando las sesiones, y que no sé qué hubiese hecho sin ella, porque realmente me está ayudando a sobrellevar todo esto, que es algo que todavía no se terminó, que todavía no me dio el alta,
porque obviamente todavía estoy en un proceso de recuperación y cada vez estoy un poco mejor, pero no solamente yo estoy haciendo esto, sino que también quería comentarles que Angie Ángeles me comentó que después de ese video en el que yo la mencioné a ella y puse su Instagram, que es un ser consentido, todo junto como se los estoy mencionando, varios de ustedes se contactaron con ella y de todos estos seguidores hay 3 de ustedes que está haciendo el tratamiento con Angie y ustedes no saben la alegría que a mí me han dado saber que gracias a solamente haberla mencionado y contárselos a ustedes, porque realmente cuando yo se los conté fue con una intención y fue con la intención de que las personas que están pasando por esto o algo similar a lo que estoy pasando yo supiesen que hay alguien que los puede ayudar y que es la misma persona que me está ayudando a mí. Así que estoy muy feliz, pero muy muy feliz de que se hayan contactado con ella, de que estén trabajando sus duelos y que se estén recuperando, porque con ella yo aprendí de que esto sí se puede resolver y que sí es un trabajo, obviamente, que hay que pasarlo y hay que trabajarlo y hay que hacerlo, pero se puede. Así que quería decírselos, estoy muy contenta y muy feliz de que haya otras personas que también estén recuperándose con Angie. Y después de semejante día de paseo, gurisa, estamos volviendo al barrio. Hoy vamos a dormir en la casa de mi vieja. ¡Sí! A la mierda, hay caballo y todo. Yeah. A sentirse bien en la naturaleza, pero mira este detalle, por favor. Mira este detalle. Acá viene mi vieja, fue a hacer las compras. No sabe que somos nosotros los que estamos atrás. Mira. Señora, qué hijo tan feo. 2000 años más tarde. Una semana después, continuamos grabando este video. Bien ahí, gurisa. Lo importante es estar grabando. Bueno, venimos a pasear un poquito porque durante la semana estamos palo y palo trabajando y vos, además de trabajar con tu cuerpo, también hiciste un diseño esta semana. Exactamente, afortunadamente hice este diseño que me lo pidió Roxana. Esta chica ya me había contactado antes, hace unos años me había pedido un dibujo para la hija, que si no me equivoco es bailarina de flamenco. Y en esta ocasión me pidió un dibujo para su hijo, que está arrancando con un emprendimiento y que se llama La Huerta del Tata, es una verdulería. ¡Qué linda! Las verduritas todas animadas. A mí me encantó ese diseño que estuviste haciendo en la semana. Y ahora vinimos a dar unas vueltas por otros pagos, porque la semana pasada recorrimos nuestras casas antiguas, pero esta vez estamos más cerca de tu zona, estamos dentro de Lavallol. Estamos dentro de Lavallol, en el partido de Lomas de Zamora, porque yo me crié en la casa de mi abuela prácticamente, ahí entre lo de mi vieja y la casa de mi abuela, que es de Lavallol. Y le dije a Flor, vamos a grabar un poquito por ahí, que está re interesante. No solo la estación de trenes es muy linda, sino que tiene acá la historia de la Vieker, gurisa. ¿Qué es lo que estamos yendo ahora mismo a ver? Estamos a la vuelta, vamos a conocer la historia de la primera cervecería argentina. Miren lo que es esto. Teníamos que parar para darle dimensión a lo que son los silos, bueno, lo que eran los silos de esta cervecería que funcionó hasta el 2019 y está completamente fuera de funcionamiento, por eso es que se ven estas bandas de peligro, estos alambres de púa, pero quiero mostrarles lo que es el autito de mi papá a comparación de esto que es inmenso realmente. Llegamos a la mismísima Vieker, la primera fábrica argentina en fabricar justamente cerveza. Vos sabés que creo que es la primera cerveza que probé a mis 13 años. Era chiquitito, pero era grande. Escuchá, mi abuelo tenía un primo que laburaba acá y me decía que todos los meses, aparte del sueldo, le regalaban un cajón de cerveza. Bueno, qué lindo laburar en un lugar así, me encanta. Esta fábrica se fundó en 1860 y fabricaba hasta malta para embarazadas. ¿Ustedes pueden creer eso? Otra cosa, que tengo un recuerdo que me había regalado mi hermano Facundo, que también está en el cielo. Hace un montón que la tengo, mira, y hoy la encontré. No sigas al rebaño. Mirá lo que es esta calcomanía antigua de Vieker. Tremendo. La cerveza se volvió tan pero tan popular que su eslogan, Está Vieker, se utilizaba para
cualquier cerveza que estuviese muy pero muy rica. La cerveza estaba muy buena y la gente decía, está muy Bieker. Así que imagínense lo popular que se volvió la cerveza nacional. Es raro que haya cerrado esa industria nacional tan grande, pero bueno, acá está abandonado. Sé que el último tiempo se estuvo utilizando como depósito para los camiones de la coca. Ahora, sinceramente, no sé qué hay, pero sí, qué loco, boludo, esta industria nacional que se ha ido a la basura. Y la tenemos acá en zona sur, que en zona sur creo que hay muchísima, pero muchísima historia. Y esto es parte fundamental de la historia argentina porque fue la primera cerveza nacional en producir a gran escala, fundada por un alemán que fue Emilio Bieker justamente, y vino con una receta alemana. Él cuando llegó al país se presentó en la aduana como cervecero. ¡Qué genio! Arrancó con una pequeña cervecería, con un local pequeñito, y después terminó comprando una finca en donde terminó realizando o construyendo esta fábrica enorme que me imagino que le habrá dado trabajo a muchísimos argentinos, ¿no? Claro, mirá, y es loco porque acá enfrente tenés la escuela también de la Bieker, así que seguramente habrá sido un antiguo barrio de trabajadores de la Bieker. Exacto. Esta no era la única fábrica de la cerveza, también había otra sucursal en Retiro. Y esta fábrica evidentemente ayudaba muchísimo, colaboraba muchísimo y tenía muchísimo vínculo con la sociedad porque obviamente le daba de comer a muchas personas, a muchas familias. Y bueno, también existía esta escuela que está enfrente, que significa, al existir una cosa así, significa que obviamente había un pensamiento sobre los trabajadores y sobre sus familias, porque para crear una escuela, además de la cervecería, significa que hay como que se implicaron en la vida de los pobladores del lugar. Esta es la parte de atrás de la fábrica. Evidentemente se está utilizando para algunas otras funciones, pero quiero que vean la inmensidad de lo que ha quedado esta fábrica fuera de funcionamiento. Muy interesante la historia, me gustaría algún día conocer también la cervecería, bueno, lo que fue la fábrica de Retiro, que bueno, que ya en realidad creo que no existe nada, no queda nada de lo que era la fábrica. Y la Bieker también fue la primera cervecería en fabricar cerveza en lata en Argentina. Así que me encanta, qué interesante. Ahora vamos a continuar, pero vamos a continuar dentro de la zona porque vamos a seguir en Lavallol. Nos vamos a la reserva. Nos vamos a ir a conocer a la reserva de Santa Catalina, que está acá en Lavallol. Yo le decía a Flor, desde mis 7 años que más o menos escuché hablar y nunca la vine a conocer. Nada, vamos a conocer eso y después vamos por una lata, porque tanto que hablaste de cerveza me dio seguro. Pobrecito. Bueno, ¿vieron el corte Wolverine que Juan en la semana se afeitó? Así que vamos a seguir recorriendo Lavallol. Arrancamos la caminata, yo no puedo creer que nunca hayamos venido a este lugar. Vos sabés que es una sensación rarísima, estar en el conurbano porque estamos a 10 cuadras de la casa de mi vieja y me hace sentir que estoy viajando, a pesar de que no estemos con la merche, de ir a una reserva y esto es lo que nos gusta. Y sí, claro que nos hace sentir un poquito parte de nuestra vida normal, que para nosotros normal es vivir viajando. Escuchá las chicharras y acá vamos costeando todo lo que es la vía del ferrocarril Roca, que no sé si este no va a Edo. Sí. Pasa por el Temperley, Hospital Español y se va. Exacto. Bueno, esta reserva natural se construyó nace a partir de la construcción justamente de este ramal, porque se empiezan a construir, se empiezan a tender las vías del ferrocarril que va desde La Plata a diferentes puntos del Gran Buenos Aires. Uno de esos puntos es a Edo, La Plata a Edo. Y dentro de este ramal
esta es una de las estaciones del ferrocarril que, bueno, esto fue como en 1884, pero recién en 1993 se declaró reserva natural. Sí, mirá, si vemos pasar el tren nos vamos a dar cuenta porque no son eléctricos, ves que no hay tendido eléctrico, sino que laburan con la maquinita adelante que es el generador, la chancha, digamos. La chancha le decimos nosotros. Si habré viajado en la chancha, por Dios, toda la vida. Y, mira qué lindo. Y esta estación se fundó, se creó 2 años después del tendido de estas vías. Miren ya que hay un espacio acá para... Este es el bosque de la memoria. Pensé que íbamos a venir al otro bosque. La verdad que tiene 17 hectáreas. Este lugar es inmenso, así que hay mucho espacio para recorrer. Y hoy es sábado y yo pensé que ya iba a haber bastante gente. Acá es donde nosotros queríamos ir, no sé, pero evidentemente hay que cruzar las vías. Evidentemente, ¿no? Porque la entrada está ahí. Claro, sí, hay un caminito, mira, que costea, hay que ir a cruzar allá, pero yo creo que es un lugar tan hermoso que si no conocés acá o conocés allá, es todo lindo. Exacto, sí, así que vamos a explorarlo un poco. Extraño nuestra vida, Urisa. Bueno, pero esto es lo más parecido porque mira, estamos dentro del bosque mixto, también hay por el otro lado pastizal pampeano. Me gusta, si vos me preguntabas qué me gusta, ¿por qué viajás? Por la naturaleza y la libertad. Es que estos lugares son los que nos sentimos más en familia, ¿no? Mirá qué hermoso, y no sé si ustedes pueden escuchar, seguro que sí, las chicharras que están a pleno, porque hace bastante calor. Qué lindo este lugar, la verdad, ¿eh? No sé cómo nunca antes habíamos visto. Sí, es un lugar obviamente que uno tiene que venir a caminar, ¿no? A hacer un sendero, un trekking, como cualquier reserva natural. Sí, recién pasaron 2 muchachos, iban llevando sus 2 hijitas atrás en la bicicleta. Vos decís, es un lugar para traer a tus nenes. Es un lindo pulmón, ¿no? Hablábamos eso. Sí. Que venís a respirar oxígeno puro acá entre tanto combustible y hollín. Sí, es el pulmón más importante, uno de los más importantes del Gran Buenos Aires. O sea que esto es importantísimo también que se proteja, que se cuide. Y además la sombrita que hay es espectacular para venir a caminar y no morir al rayo del sol. Y volver a hacer estas caminatas también es algo que nos conecta un poco más con el viaje, que bueno, que es algo que de repente se frenó con todo lo que pasó, pero lo podemos tener acá un poquito más cerca. Sí, la verdad que es un alivio porque sinceramente queremos estar acá con la familia, pero al mismo tiempo también extrañamos nuestro estilo de vida porque ya hace más de 2 meses que estamos acá en Buenos Aires y estamos tratando de rebuscárnosla para el fin de semana hacer esas escapadas que nos hacen sentir... de encontrarnos con nosotros mismos. Exacto, y conectarnos también con nuestra esencia, que es lo que más nos gusta. Y bueno, y ustedes ya habrán visto que yo estoy muchísimo, pero muchísimo mejor. Obviamente no estoy al 100% todavía porque estoy haciendo mi tratamiento con Angie, que bueno, que si no fuese por ella no sé cómo estaría yo en este momento, y sé que no estaría así como estoy ahora. Entonces... obviamente esto es un proceso y todavía tengo que seguir trabajando un montón porque obviamente hay días que lloro un montón, sí. Hay días, todos los días lloro un poco, la verdad es esa, pero me siento mucho mejor. Es que termina siendo parte, hablamos de eso con Flor, que yo también termino agradeciendo a Clarita que en mitad del viaje me encontré en Paraguay y me hizo sanar y todas estas dolencias que venía cargando con la muerte de mi viejo, mi hermano, mi abuelo. Y entonces entiendo más que nadie también lo que es anda con esa carga, ese rencor, esa dolencia. Y alivianar, hay que entender que hay gente que tiene muchas herramientas para solucionar estos problemas. Y yo haber encontrado a Clarita estoy feliz de la vida. Y que vos hayas encontrado ahora a esta chica, Angie, mi ángel, que nos andan ayudando y dentro de todo lo que vamos aprendiendo lo vamos a ir contando para que sirva para ayudar a otras personas. Sí, que ya sé porque ustedes me han mandado muchos mensajes diciendo que solamente hacer estos videos les servía para
superar eso que estaban viviendo, que hay muchos del otro lado que están viviendo pérdidas, como lo conté antes al principio de este video. Y bueno, lo que les quiero decir es que estoy recibiendo muchísimos mensajes de personas que nos quieren ver, y nosotros también los queremos ver a ustedes, los queremos encontrar, queremos darle ese gran abrazo que tenemos pendiente, pero yo todavía no me siento como para hacer eso. Entonces ténganme un poco de paciencia porque las ganas están, pero tiene que ser el momento. Así que tiene que pasar un poquito más, yo tengo que terminar de resolver este duelo. Angie me tiene que dar el alta, que yo no estoy desesperada porque me lo dé, porque sé que cada cosa que tengo que hacer la tengo que hacer, pero quiero decirles que vamos a hacer una juntada. Todavía no sabemos cuándo, porque primero tengo que terminar de desarrollar este duelo y de poder sentirme que puedo estar con ustedes y brindarles ese amor, devolverles ese amor que ustedes nos dan. Sí, así que dentro de poquito se van a estar enterando que vamos a estar haciendo una juntada rodantera para conectarnos con toda esa buena energía. Con todos ustedes. Y con esta notición ya nos despedimos. Vamos. Yo creo que la gente se va a poner recontenta, así que nos vemos, gurisa. Gracias por acompañarnos, gracias por hacernos el aguante. Nos vemos muy pronto en el próximo video. Los queremos mucho.